La hacienda maldita. Don Ignacio Rivapalacio era un hombre adinerado. Desde su llegada a la colonia había amasado una enorme fortuna, gracias a las hectáreas llenas de sembradíos que a su vez vendía a los mercados más importantes de la capital, gracias a que se encontraba tan cerca de la misma. Coyoacán apenas era un discreto pueblo en las afueras, pero lentamente se iba poblando por sus bellas construcciones, su amable clima y su cálida gente. La hacienda se encontraba a escasas cuadras del mercado y a pesar de las recomendaciones de sus capataces, la había comprado sin hacer caso a las leyendas que la marcaban como una casa maldita. Contaba una vieja leyenda que precisamente de aquellas tierras saldría aquel que liberaría a los esclavos de la opresión. Don Ignacio, un hombre egoísta y tirano, la había comprado para demostrarle a los indios que sus leyendas y sus tradiciones no significaban nada, y que él no le tenía miedo a ningún cuento de vieja chismosa. No pasó mucho tiempo para que la fortuna le sonriera a la familia Rivapalacio de lleno. Además de las tierras, sus negocios se expandían cada vez más, y lentamente se alzaba, como el gran señor de Coyoacán. En la ciudad no se conocían los oscuros parajes del hombre de la hacienda, pero en el pueblo era de todos sabido que aquel que entraba como jornalero estaba destinado a terminar sus días ahí, y en el caso de las mujeres estaban completamente expuestas para ser tratadas como objetos de placer del infame personaje, y en caso de negarse a cooperar, serían expuestas en público y abandonadas a su suerte como mujeres marcadas, como mujeres de la vida galante. Las jornadas trabajando para don Ignacio eran interminables. Sesiones de sol a sol, trabajos forzados, pagas mínimas en las tiendas de raya y maltratos por doquier. Esa era la única constante de la hacienda. Sin embargo, al ser dueño prácticamente de todo el condado, no había más opción que trabajar con él o morir de hambre. La indignación crecía día a día y los rumores sobre lo que acontecía detrás de las paredes de la hacienda cada vez eran peores. Las malas costumbres de don Ignacio se le habían pegado ya a sus capataces, y lo que originalmente eran abusos por parte del rico señor de la casa, ahora también sucedían en los establos, en los molinos, en los graneros. Era verdaderamente una hacienda maldita, de la cual quien entraba ya no podía escapar nunca más. Con el paso de los años, don Ignacio gozaba cada vez de mayor impunidad. El pueblo se había convertido en su patio personal y jugaba con los habitantes como si fueran sus muñecos. La única esperanza caía en esa vieja leyenda que vaticinaba que un día saldría de esa misma casa aquel que terminaría con todo el abuso y los liberaría de la opresión. Pero ese día parecía jamás llegar. Se rumoraba que don Ignacio, quien airadamente se burlaba de la profecía, en secreto había hecho todo en su poder para que ningún crío naciera en esas tierras, ni propio ni extraño, con tal de mantenerlas tal y como a él le gustaban, convertidas en un casco de perversión y de abuso. Los años pasaron y el bello y floreciente condado de Coyoacán se había convertido en un espacio desolado, de gente triste, de gente derrotada, que sabía que su futuro estaba condenado por la mano de hierro de un demente, hasta que un buen día don Ignacio cayó gravemente enfermo. Durante semanas no se supo qué padecía. Se decía que escupía sangre y que moriría. Sin embargo, uno de sus capataces trajo desde Tlalpan a una curandera que tras largas sesiones con hierbas y copal recobró la salud del terrateniente. Este, eternamente agradecido, la invitó a vivir en la hacienda. La mujer, sumida en la pobreza, vio en esto su oportunidad para salir de la misma y sin dudarlo aceptó, sin saber en qué clase de lugar había entrado. Pocos fueron los días que le tomó descubrir la verdadera personalidad de tan oscuro personaje. Gracias a las historias que los sirvientes le contaban, la curandera, indignada, sabía que tenía que hacer algo para detenerlo, pero aún así no sabía qué o cómo, y los meses pasaron, así como las injusticias frente a sus ojos, y con impotencia
se tenía que limitar a consolar a las personas que don Ignacio maltrataba sin poder actuar. Por esas fechas, el mismo don Ignacio, que no había vuelto a ser el mismo tras la enfermedad, decidió que era necesario tener a alguien que continuara con su legado. Un heredero necesitaba un hijo. Con premura, se casó con una bella joven, doña Ana, que a pesar de ser casi 20 años menor que él, había aceptado el matrimonio obligada por las deudas de su padre. El arreglo era sencillo. En cuanto le diera un hijo sano, lo heredaría todo, aún en vida, con tal de que su legado continuara. La curandera supo que ese era el momento para actuar. Don Ignacio había bajado la guardia, y el momento preciso para aprovecharse de sus debilidades era ahora o nunca. Don Ignacio y doña Ana jamás compartían nada. Se veían al amanecer, cuando desayunaban en medio de los sirvientes. Por la tarde, él se iba a trabajar en sus tierras y por la noche volvía a casa, solo para alcoholizarse casi hasta perder el sentido. Convertido en una bestia bruta, entraba al cuarto de doña Ana y la obligaba a cumplir con sus deberes de mujer, buscando concebir ese hijo que tras 3 meses de matrimonio no se gestaba. Como todas las mañanas, don Ignacio y doña Ana compartieron en silencio el desayuno. Él se levantó y tras un seco beso en la frente salió de la hacienda rumbo a los plantíos. Doña Ana se quedó en casa, llorando tras el abuso de su marido. Entonces, saliendo de las sombras, la curandera se le acercó y le dijo: «No llores más, niña. Sé que sufres, pero tengo la solución para tus problemas y los de todos». «No sé cómo podrías ayudarme». «Todos sabemos que lo que don Ignacio busca es un hijo, y tú no se lo puedes dar, porque no lo amas, y por más que traten, ese niño solo puede nacer por 2 razones. 1, el fruto del amor, o 2, el fruto del odio». «No te entiendo». «¿Conoces la profecía que se dice de estas tierras?» «No». «Cuenta la leyenda que aquel que nazca en esta casa, procedente de esta tierra, traerá la salvación para su gente». «Pero yo no he podido darle un hijo». «Es porque no eres de esta tierra. Escúchame bien. Hoy por la noche, cuando llegue don Ignacio a cenar, sírvele esta pócima en su bebida». «¿Para qué?». «Hará que su mente se aturda y no pueda pensar claro. Cuando suba a tu cuarto para tratar de gestar ese hijo, estaré yo ahí, esperándolo. Con la pócima pensará que eres tú, pero seré ella quien busque su simiente». Y detrás de las cortinas apareció una hermosa mujer de rasgos indígenas. «Es mi hija, Citlali. Cuando vine a vivir aquí, la dejé en mi pueblo a sabiendas de las leyendas que de esta tierra se decían. Pero tras lo que he visto, sé que ella es la clave para nuestra salvación». «Pero, ¿cómo haremos para que don Ignacio no se dé cuenta que no estoy embarazada?» «Los hombres son poco observadores. Mientras él vea cómo crece tu abdomen, no se dará cuenta de nada. Y yo, como tu curandera, te cuidaré para que no se dé cuenta». «Tengo miedo». «No temas, niña. Ya verás que nos esperará un futuro mejor». Tal y como se había sugerido, por la noche llegó don Ignacio, y antes de alcoholizarse, doña Ana virtió la pócima que la curandera le había dado, le entregó su copa y subió a sus aposentos. Nerviosa, abrió la puerta y encontró a la curandera y a su hija Citlali. Doña Ana se quitó la ropa y se la entregó a la muchacha. Se veía hermosa ataviada en el vestido color turquesa que contrastaba con su hermosa piel morena. «Rápido, que no tenemos mucho tiempo. Métete a la cama y espera a que él llegue. Pase lo que pase, no digas una sola palabra». «Sí, madre». Y cumpliéndose al pie de la letra el plan de la curandera, don Ignacio entró tambaleándose a la habitación de su esposa, donde lo esperaba una extraña. Embriagado por la pócima de la curandera, la descubrió en la cama, y ni su piel ni su rostro le parecieron extraños. Con violencia la hizo suya, maldiciendo por el hijo que no le había podido dar. Citlali estaba inmóvil, aterrada,
viendo a este hombre convertido en bestia transgredir su cuerpo. Cuando finalmente terminó, se levantó de la cama y salió por la puerta sin decir nada. En ese instante Citlali rompió en llanto, y desde el ropero salieron la curandera y doña Ana, quienes la abrazaron conmovidas. Es un pequeño sacrificio, hija, pero vendrá un bien mejor. A la mañana siguiente, doña Ana no bajó a desayunar. Cuando su marido subió para verla, ésta ya había sido instruida por la curandera para actuar los síntomas de un embarazo. Don Ignacio, que desconocía cualquier cosa que se tratara de una mujer, llamó de inmediato a la curandera para que la revisara. Esta llegó tan rápido como pudo y tras una pequeña revisión le confirmó al terrateniente que era correcto. Finalmente había gestado un hijo. Lleno de emoción, ese mismo día hubo fiesta, la única hasta entonces, en la hacienda, para celebrar que el legado de don Ignacio Rivapalacio continuaría. Los meses pasaron y mientras doña Ana tenía que usar cojines y vestidos holgados, Citlali vivía encerrada en la casa de la curandera para guardar el secreto. Don Ignacio era una presa fácil para los engaños. Jamás había dejado que nadie se embarazara en la hacienda, así que no sabía cómo se sentía la panza de una mujer embarazada. Cuando trataba de tocar a su retoño, su mujer se estremecía y le pedía que no lo hiciera. Este se alejaba para no alterar al pequeño. La mujer no le importaba, pero sí su heredero. En medida que los meses avanzaban, la impaciencia de don Ignacio cada vez era mayor. Quería saber con precisión de qué manera nacería ese hijo. Doña Ana no podía darle una respuesta clara, pues era tan ignorante como él en el tema. Hasta que una noche, la curandera explicó que para que ese niño naciera con bien, necesitaría el auxilio de todas las mucamas de la casa y que ningún hombre podría estar presente. Esto no le pareció a don Ignacio, acostumbrado a estar presente en todos los eventos de sus tierras. Sin embargo, ante los conocimientos de la curandera, no tenía manera de refutar. Durante el último mes de gestación, el rumor de que doña Ana no estaba embarazada crecía entre los jornaleros, rumor que había sido iniciado por la misma curandera, que en alguna ocasión había revelado que sería ella la que traería la libertad a toda la gente. La emoción nos hacía esperar y en esas mismas fechas los problemas dentro de la hacienda cada vez eran mayores. La gente se sentía prácticamente libre y se tuvo que reforzar la seguridad entre los capataces. Una terrible noche, en una borrachera entre los capataces y algunos jornaleros, uno de ellos cometió el error de comentar lo que sabía de la profecía. Esa misma mañana, el capataz corrió hasta don Ignacio y le comentó la información. Tras un terrible enojo, don Ignacio empezó a sospechar de su mujer. Las cosas en casa cada vez estaban más tensas, y éste empezó a inquietarse sobre el nacimiento de su hijo. La curandera fingió una última revisión a doña Ana y confirmó que sería cuestión de días para el nacimiento del pequeño. Esa noche, en punto de las 12, Citlali entró en labor. Con cuidado la curandera tomó a Citlali y la llevó caminando hasta la casa. La pobre chica sufría con cada paso, pero era fundamental que el bebé naciera en la casa, o toda la mentira habría sido en vano. La curandera entró por la cocina, despertó a las mucamas que ya conocían el plan a la perfección. Subieron a Citlali por la escalera de atrás y entre los pasillos la condujeron hacia el cuarto de doña Ana. Ahí, la curandera la despertó y le dijo: «Doña Ana, el día llegó. Citlali está por dar a luz». Doña Ana se levantó de la cama para que acostaran a Citlali. Enormes y gruesas sábanas se colgaron desde los postes de la cama para cubrir a la usurpadora. Con cuidado, una mucama llegó hasta la puerta de don Ignacio y gritó: «¡Señor, ya van a ser su hijo!». Don Ignacio se levantó de inmediato, corrió por el pasillo hasta llegar a la puerta de su esposa. Apenas pudo tocar la perilla para entrar al cuarto cuando la puerta se abrió de súbito. Era la curandera cubierta en sudor y sangre, y con la mirada fuerte y penetrante le dijo: «Es fundamental que no entre. Si quiere romper la maldición que pesa sobre esta casa, usted no puede ver cómo nace esta criatura». «Pero es mi casa, y en mi casa se cumplen mis reglas».
Sus reglas no aplican contra lo que estamos lidiando. Si no se queda fuera, usted sufrirá las consecuencias. Don Ignacio se quedó a regañadientes afuera, mientras la curandera le cerraba la puerta en la cara. Adentro, doña Ana tomaba de la mano a Citlali, dándole fuerza y respiro para lo que venía. El parto fue terrible. Desde el interior del cuarto solamente se escuchaban gritos de dolor, de una voz que don Ignacio desconocía. Cada vez que se abría la puerta, lo único que podía observar eran mucamas sacando sábanas cubiertas de sangre, limpiándose las lágrimas y el sudor. Y en el interior, una silueta en la cama se retorcía en un grito de dolor. La puerta se cerraba de nuevo. Así se sufrieron las siguientes 6 horas. Don Ignacio permaneció afuera del cuarto durante todo el proceso. Doña Ana, tomada de la mano de Citlali, y la curandera, haciendo todo lo posible para que la criatura naciera. La gente de la hacienda se fue reuniendo en el patio de la misma, expectantes a que la profecía se cumpliera, a que el final de la era del monstruo terminara. Algunos iban y venían. Fueron muchas horas de sufrimiento y de espera, pero en punto de las 6 de la mañana, un último grito de dolor se escapó desde la cama. Un grito infame, un grito de muerte, y luego un sepulcral silencio. Don Ignacio se estremeció tras el grito, pero aún más con el silencio, y entonces, expectante, miró la puerta hasta que de su interior un discreto llanto se escuchó. Con una sonrisa, don Ignacio supo que su hijo había nacido. Abrió la puerta sin reparo alguno. La curandera estaba hincada al pie de la cama, con un pequeño y ensangrentado crío en las manos. Sus ojos se horrorizaron cuando vieron entrar a don Ignacio. «No puede estar aquí». «¿Cómo diablos que no? Si acaba de nacer mi hijo». «No, espere, no puede verlo aún». Y entonces, cuando finalmente se encontró al lado de la curandera y las sábanas de la cama, ya no le estorbaban. Descubrió a su mujer levantada en una orilla, llorando, tomando de la mano a una mujer indígena que yacía muerta en aquella pretenciosa cama. La tensión se podía sentir en el cuarto, y el silencio solo se rompió cuando el bebé de nuevo lanzó un llanto terrible. «¿Qué significa esto?» «Espera, amor, no es lo que parece», respondió doña Ana. «¿Qué no es lo que parece? ¿De quién diablos es este niño?» «Es una larga historia. Su mujer no podía tener hijos. Conseguimos a alguien más que lo tuviera para que pudiera tener su heredero». «Este condenado no lleva mi sangre». «Sí, sí la lleva. Ese pequeño no es mío. ¿De quién es?» «Es suyo, señor, se lo juro». «¡Bruja mentirosa!» Y don Ignacio abofeteó a la curandera tirándola al suelo. Se acercó y la arrancó de los brazos a la criatura, que inició un terrible llanto. «¡Déjalo en paz! Lo que dice es verdad», dijo desesperada doña Ana. «Aléjate de mí, desgraciada. Esta criatura tiene que morir, ¿no lo entiendes? O será nuestra perdición». «¡Estás loco! Ese niño no te ha hecho nada. Te has quedado idiota. No sabes nada». Don Ignacio abrió la ventana del cuarto y miró hacia afuera. En el patio los jornaleros se arremolinaban ante la incertidumbre de los gritos que se escuchaban. Cuando vieron asomar a don Ignacio con el niño en los brazos, horrorizados, descubrieron sus intenciones de dejarlo caer desde arriba. Entonces la gente empezó a arremeter en contra de la puerta de la casa para evitar una mayor desgracia. En el interior del cuarto, don Ignacio estaba fuera de sus cabales. Tenía al niño atrapado entre sus brazos, mientras que doña Ana y la curandera, junto con las mucamas, lo miraban desde el otro lado del cuarto. ¿No se dan cuenta? No tengo otra opción. Este chamaco tiene que morir, como murieron todos esos niños no reconocidos que tuve en estos años. Mi sangre jamás se mezclará con la de ustedes, indios ignorantes. Ignacio, te estás volviendo loco. No, doña Ana, créame, este no será el primer niño que asesine a sangre fría, y jamás he perdido un segundo de sueño. Las puertas de la casa finalmente se rompieron. La muchedumbre, enardecida con machetes y con palos, entró a la casa y corrieron por el lugar.
buscando frenéticos a don Ignacio. Los gritos de abajo hicieron que todo en el cuarto se pusiera nerviosos. ¡No tiene salida! ¡Don Ignacio! Hoy se marca el día en que su tiranía llega a su fin. ¡Vamos! No sabes lo que dices, vieja bruja. Maldigo el día en que te conocí. Así como yo le salvé la vida, he sido yo quien he venido a quitársela. Y por la vida de mi hija, usted habrá de pagar con la suya. Y en ese momento se rompió la puerta del cuarto y entró una muchedumbre enardecida. Antes de que don Ignacio pudiera tirar al niño al suelo, los hombres lo detuvieron y se lo arrancaron de las manos. Tomaron al déspota tirano y lo llevaron al patio central. La curandera le dio unos brazos al pequeño a doña Ana y le dijo: pase lo que pase y escuche lo que escuche, no salga de este cuarto hasta mañana. Cuide de este niñito, que ahora es suyo y es el único heredero de toda esta hacienda. Falta solo una cosa para que la maldición quede liberada. Y salió del cuarto. En el patio se preparaba ya una cruz en la cual, de cabeza, se había dispuesto a don Ignacio, a quien se le habían hecho pequeñas incisiones en las arterias para que se desangrara y con su sangre finalmente se limpiara la tierra. Cuando llegó la curandera, la gente detuvo el linchamiento. Se acercó a su oído y le dijo: cuando invitas a la muerta a vivir en tu casa, en algún momento tocará a tu puerta para cobrar el hospedaje. Hoy llegó el día en que pagará por sus pecados, don Ignacio, y nos espera un largo camino hasta su última morada, el infierno. Y en ese instante la mujer desapareció frente a sus ojos. La gente aterrada huyó hasta sus casas, dejando a don Ignacio morir lenta y dolorosamente en medio del patio. Nadie acudió a su auxilio, nadie escuchó sus lamentos, y al final la vieja profecía se había cumplido y la tierra finalmente se había liberado. El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España, y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710, en Cortegana, Huelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizar estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia, y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento.
Desde 1745, Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas, fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde, y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual fue benefactor. La historia de la hacienda de San Gabriel. Marisol y Alicia Galván eran hermanas. La primera tenía 15 años y la segunda contaba ya con los 13. Y la verdad es que más que hermanas parecían amigas, pues se llevaban muy bien. Ambas muchachas eran hijas de Pedro Galván y Marisol García. Toda la familia vivía dentro de la antigua hacienda de San Gabriel, que hasta los tiempos de la Revolución Mexicana se dedicaba a la producción de caña de azúcar. El pueblo quiso tomar el nombre de dicha hacienda debido a su gran prestigio. Al paso del tiempo fue creciendo la población de tal forma que el casco de la hacienda quedó prácticamente en el centro del poblado, y de hecho, hasta los oficios religiosos se efectuaban dentro de la capilla de la ex hacienda de San Gabriel. Pedro Galván es agricultor, y durante el día se dedicaba a las labores del campo, en tanto que su esposa se encarga tanto del cuidado de los animales como del trabajo doméstico y de los hijos. El poblado de San Gabriel es extremadamente caliente todo el año, menos los meses de enero y febrero, que por razón del invierno se vuelve más fresco, pero durante los otros meses el calor llega a ser verdaderamente sofocante, y en época de aguas es bastante fuerte, además de tener que soportarse las oleadas de mosquitos que por la misma lluvia se producen. Afortunadamente para Marisol y Alicia, en la parte de atrás del casco de la hacienda, pasa un arroyo de caudal regular y por su curso corre el agua todo el año, aún en época de estiaje. En la parte que colinda con ella, el cauce del río ha hecho una especie de playa natural, lo que les permite disfrutar del sitio sensacionalmente. Normalmente las niñas asisten a la escuela por la mañana y a la salida de clase se van a la casa y después de saludar a su mamá se van al arroyo a refrescarse, pues a esas horas el calor es verdaderamente sofocante y ahí el par de hermanas, además de mitigar el bochorno, pasan un rato muy agradable, por la cuestión misma de la playa natural que se hace en ese sitio. Así pues, las niñas se divierten un rato jugando, y ya más tarde, reanimadas por el agua fresca, se dirigen a su casa.
Toman sus alimentos con sus padres y sus hermanos mayores que trabajan, por cierto, con el papá en la siembra de la caña de azúcar. Los hermanos de Marisol y Alicia se llaman Juan y José Galván. Por las tardes las niñas hacen la tarea de la escuela y alguna labor que su señora madre les pide realizar, para que, como es costumbre en los pueblos, acostarse temprano a dormir, para levantarse al día siguiente muy de madrugada y con muchas ganas de trabajar, y así continuar con lo acostumbrado. Un buen día y por azares del destino, ambas hermanas rompieron la rutina de su vida. De la escuela fueron a la casa porque sus padres habían tenido que salir fuera del pueblo debido a que tenían que ver al doctor, pues doña Marisol se había estado quejando de un dolor en el estómago y su esposo la tuvo que llevar a la ciudad para que la revisaran y por lo tanto llegarían más tarde, pues del médico había que tomar el autobús de vuelta al pueblo y este salía hasta las 8 de la noche. Las dos hermanas ya habían terminado de hacer sus labores de la escuela y de la casa. Empezaron a aburrirse, pues ya no tenían más que hacer. Y Alicia le dijo a Marisol: «Oye, hermanita, hace un calor insoportable y los moscos me están comiendo. ¿Qué te parece si nos vamos a refrescar al arroyo? La temperatura está verdaderamente insoportable». La hermana mayor le respondió: «Me parece bien, porque mis papás van a regresar hasta tarde. Vamos a dejarles una nota avisándoles por si acaso llegan antes, de que vamos a estar en el río y que no nos tardamos». Así pues, las dos hermanas sin más se fueron al riachuelo, y ahí se estuvieron jugando un buen rato, cuando de repente el cielo quedó cubierto de nubes grises, y se desató una tempestad terrible, que las hizo salir del agua, pero no quisieron arriesgarse a irse a la casa porque estaban cayendo muchos rayos y muy fuertes, por lo que tuvieron que esperarse un buen rato hasta que la tormenta eléctrica cesara. Las muchachas se protegieron a la orilla, en una especie de cueva que se formaba con unas rocas. Así pasó el tiempo esperando que la tormenta eléctrica terminara, pero esta estaba bastante intensa, y más valía encontrar refugio en un lugar seguro, y ahí se quedaron tranquilas hasta que los rayos terminaran de caer. Cuando la tormenta terminó, las muchachas se pusieron en marcha hacia la casa. Pero ya se había hecho de noche, y cuando se encaminaban hacia su hogar, empezó a soplar de repente un viento helado, el cual silbaba terriblemente. Ambas hermanas, azoradas por lo que estaba pasando, detuvieron un instante la marcha, cuando a lo lejos se empezó a escuchar un ruido. Era algo parecido al gemido de un animal herido. Las dos niñas trataron de detectar en la oscuridad qué animal era el que aullaba, pero ya era tan de noche que no se veía absolutamente nada. Los aullidos aumentaban de intensidad, acompañado de la fría racha de viento helado. Cuando se acercaba aquello que producía el quejido, cambió de repente de tono, y ahora se escuchaba un fuerte llanto. La voz era de una mujer que decía: «¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a ser de mí?». Las hermanas no sabían qué hacer. Cada vez que se escuchaba más cerca el «¡ay! ¿Qué va a ser de mí?». Instintivamente las dos jóvenes voltearon hacia la dirección de donde venía el quejido, cuando de pronto, asombradas, vieron pasar a una señora muy fea, y dicha visión les produjo mucho miedo. La mujer lloraba y se quejaba mucho diciendo: «¡Ay! ¿Qué va a ser de mí?». Cuando Marisol y Alicia estuvieron más cerca de la dama, pudieron observar que la aparición no estaba sustentada sobre el piso, es decir, estaba flotando en el aire. No le pudieron ver bien el rostro, ya que estaba cubierto por un velo muy fino, por donde se dejaba ver una cara arrugada, y tras del velo raído se observaba un cabello negro, que se veía viejo y desarreglado. La señora cubría su cuerpo con un vestido blanco, pero este ya se encontraba roído quizá por el tiempo. La aparición pasó junto a las muchachas gritando su letanía: «¡Ay! ¿Qué va a ser de mí?». Marisol y Alicia, asustadas, y ya no pudiendo soportar más lo que veían y oían, cayeron al suelo desmayadas, y no se acuerdan cuánto tiempo pasaron inconscientes.
En lo que estas niñas vivían esta experiencia horrible, sus padres llegaron al pueblo, y al entrar a la casa lo primero que vieron fue la nota que ambas hermanas dejaron en la mesa del comedor, y como ya era tarde, salió el papá disparado acompañado de sus 2 hijos a buscarlas, y las encontraron camino al arroyo todavía desmayadas. Las levantaron y se las llevaron cargando a casa. Cuando Marisol y Alicia volvieron en sí, les platicaron a sus afligidos padres lo que les había pasado, y que cuando tuvieron la aparición tan cerca, presas del miedo, perdieron el sentido y ya no supieron más de sí. Don Pedro Galván recordó la historia que le había contado su abuelo, quien había trabajado en la entonces hacienda de San Gabriel. Esta hacienda había pertenecido a don Juan García de León, quien estaba casado con una dama de la aristocracia porfiriana de nombre María Josefa Bustamante de García de León. Dicho matrimonio procreó 2 hijos, el primero de ellos varón, quien se encontraba estudiando en Madrid, España, en tanto que la hija ya se había casado y vivía con su familia en la Ciudad de México. Doña María Josefa estaba muy preocupada por las constantes ausencias de su esposo y se decidió a investigar la causa de esto. Y después de largas pesquisas, descubrió que el motivo por el cual su marido se ausentaba de la hacienda constantemente se debía a que don Juan García de León tenía amoríos con una noble dama viuda y rica de la ciudad, la cual poco tiempo tenía haber perdido a su cónyuge, quien falleció a causa de fiebres, dejando a su noble esposa inmensamente rica, además de joven. La fortuna que había heredado la noble dama era lo bastante regular, por lo que la viuda no tenía ninguna preocupación en lo económico y podía vivir con bastante lujo, sin tener que preocuparse por el mañana. Esta dama era la causa de las constantes ausencias de don Juan. Al enterarse de las andadas de su esposo por parte de su mozo de confianza, doña María Josefa salió corriendo de la hacienda de San Gabriel y se dirigió al río, inconsciente de sus actos y desesperada por el profundo dolor y la decepción que sentía. En un momento de arrebato, se arrojó al agua y por sus pesadas ropas se hundió y falleció ahogada. Cuando salieron a buscarla, la encontraron ya sin vida, y hubo que esperar a que llegara don Juan García de León para hacer la velación del cuerpo. Los restos mortales de doña María Josefa Bustamante de García de León quedaron sepultados en la cripta familiar de la hacienda de San Gabriel. A los funerales de la noble dama no pudieron asistir sus hijos, ya que el varón se encontraba en España, y a su amada hija ya no le daba tiempo de llegar de la Ciudad de México, por lo que ésta únicamente pudo estar en los novenarios de su madre. Las voces del pueblo dicen que el alma de doña María Josefa vaga por el lugar, esperando el día del juicio final. La pobre mujer vive llorando su pena y esperando el perdón que Dios le otorgue ese día para que pueda descansar eternamente. Marisol y Alicia dejaron de frecuentar el tan amado arroyo por un buen tiempo, pero por fin un día que el calor era sofocante, Marisol le dijo a Alicia: «Oye, hermanita, ¿qué te parece si volvemos a Riachuelo como lo hacíamos antes? No debemos de temer a nada. Yo pienso que lo que vimos esa noche fue pura figuración de nosotras, por el susto que nos habían provocado los rayos. Vamos pues a divertirnos un rato, ¿qué te parece?» Alicia estuvo de acuerdo y pidiéndole el debido permiso a su mamá, fueron al río a pasar el tiempo. Lo primero que hicieron las muchachas es ir al lugar donde les pareció ver la aparición, y la sorpresa que se llevaron es que observaron que en la piedra donde acostumbraban sentarse estaba grabado un pie pequeño, que nunca antes había estado, y a un lado el velo desgarrado de la mujer, con unos cabellos negros enredados. Se dijeron entre sí las hermanas: «Fue cierto lo que vimos la noche de la aparición. El pie de la difunta está grabado en la piedra, y ahí es el sitio donde ella buscó a la muerte arrojándose al agua para ahogarse. Eso también lo prueba el hecho de que dejó su velo en ese sitio. Vámonos mejor a casa, y ya no volvamos a este lugar». Don Pedro Galván escuchó preocupado la historia que sus hijas les había contado, y mejor mandó hacer una cruz en la roca, y además la bendijo por aquello de que fuera cierta la historia que se contaba en el pueblo. Asimismo, se dieron varias misas en la iglesia, y todos empezaron a pedir por el eterno descanso del alma de doña María Josefa.
para que Dios le perdone el pecado tan grande de haberse privado de la vida, y la señora pueda descansar desde ahora y no tener que esperar hasta el día del juicio final. A partir de estos acontecimientos, el alma de doña María Josefa no volvió a aparecerse por el pueblo de San Gabriel, y sus habitantes viven en este lugar con la tranquilidad habitual y ya no con los sobresaltos producidos por esta aparición.